Ok. Bueno, muy bien. En nombre de IESA y Uniquemia queremos agradecerle la asistencia a este webinar Gestión Estratégica de Compras en un Ambiente de Transformación Digital. Mi nombre es María Cristina Fernández y soy la coordinadora ejecutiva del programa y estoy a la orden para cualquier información. Nosotros hoy vamos a tener entonces este interesante webinar con nuestro distinguido ponente y director, uno de los directores académicos del programa, que es el profesor Eutibio Toledo, quien es ingeniero químico de la Universidad de Carabobo de Venezuela, máster en Administración de Operaciones, en el Technology Training Center en Estados Unidos, diplomado en un sistema avanzado en gestión logística, programa avanzado de gestión de la demanda en México, y tiene un desarrollo profesional en las áreas de logística, gestión de cadena de abastecimiento y comercio exterior, y en organizaciones multinacionales como Colgate-Palmolive, Corimón, 3M, etc. Eutibio Toledo es además, como les dije, el coordinador, uno de los coordinadores académicos del programa en gestión en compras, claves estratégicas e impacto de la transformación digital, que precisamente inicia el 19 de julio en un formato 100% online. Este programa está diseñado para profesionales de compras que quieran conocer los retos en su área y ejercer su trabajo con una máxima eficiencia y eficacia, sobre todo con el impacto de la transformación digital que ha permitido una evolución en la función de compras. Y en este programa además se van a incluir un conjunto de técnicas, conocimientos y herramientas que constituyen la base para el desempeño de cualquier área de la gestión de compras. Entonces, bueno, nosotros le estaremos enviando el folleto con toda la información y a la orden para aclarar cualquier duda. Entonces, bueno, profesor, lo dejo con el grupo para que haga su ponencia. Bueno, muchas gracias, María Cristina, caramba. Excelente, bienvenidos a nuestra hora de intercambio. Yo le prefiero darle ese nombre. Antes de comenzar, quisiera, a través de la sala de conversación, si escuchan adecuadamente mi voz, siempre es muy importante hacer estas verificaciones. Con un OK es más que suficiente, ¿no? Y adicional, bueno, quiero presentarme. Aquí estoy. Un gusto saludarles. Estoy acá en Venezuela en estos momentos vamos a dar inicio a este webinar. Es importante cualquier duda, aclaratoria, aunque tenemos una sesión de preguntas que ustedes quieran hacer, cualquier observación, cualquier aporte, pero lo puedan coordinar a través de nuestro soporte técnico o bien a través de la sala de conversación. Voy a pasar a compartir pantalla para hacer el check-in de sonido y visual. Entonces, igualmente, si tienen la gentileza de compartirme si lo ven adecuadamente para dar inicio a nuestra conversación. Sí, se ve perfecto. Adelante. Ok, muy bien. Todo en orden, me dice Mijail Mendoza. Bueno, me imagino que estamos acá con personas de diferentes economías. No quisiera usar la palabra países porque creo que en la globalidad de la digitalización, creo que nos estamos moviendo más en temas de economía y características de desempeño profesional, no solamente en países, ¿no? Entonces, siempre es interesante cuando hacemos estos intercambios que nos puedan compartir cómo también están adecuándose a situaciones como la que vamos a plantear, que vamos a desplegar, ¿no? Entonces, nuestra conversación, nuestro conversatorio del día de hoy, trata sobre cómo vamos o por lo menos cómo nos vamos a aproximar de una manera procedimental, de una manera procesal, de una manera estratégica a lo que significa o a lo que va a significar el nuevo ambiente de compras. Digo nuevo por colocarle un nombre, pero realmente ya es un ambiente que tiene
algunos meses con bastante movilidad, pero de la mano de lo que significa la transformación digital. Para nosotros, en general, esta presión de la transformación digital se ha venido como colando en nuestro día a día, y entonces hace que tengamos que irnos, como quien dice, adaptando en la medida de que los eventos se van sucediendo, de que nuestras operaciones, nuestras gestiones, nuestros procesos se van realizando hacia algo que verdaderamente quizás no manejamos tan adecuadamente, ¿no? No tanto tiempo atrás, hace muy poquito tiempo, el manejar, por ejemplo, hojas de cálculo, ciertos conocimientos de tecnología elementales o básicos, era de alguna forma, representaba como un cierto reto para algunos de nosotros que quizás no habíamos sido adiestrados o formados de una forma académica en el área de la tecnología. Entonces, de la tecnología de la información y la comunicación. Pero súbitamente todo ha venido moviéndose muy rápido, todo ha venido haciéndose cada vez más presente en nuestra vida, y entonces indistintamente de dónde se encuentra nuestra operación, dónde estemos nosotros realizando nuestra labor de compras, por decirlo de alguna manera, todo se ve tocado por eso. Entonces, indudablemente que surgen muchas inquietudes, surgen muchas aprensiones hacia lo que va a derivar o en lo que va a derivar esto que estamos viviendo como una transformación digital. Creo que es muy fácil de intuir de que no es solamente el tema del uso de las redes sociales, el tener un esquema de comunicación a través de dispositivos inteligentes, lo que nos hace digitalizarnos, sino que existen otras cosas, ¿no? Existen otros elementos que hacen falta para que este salto, para que esta adecuación, pues se pueda realizar, ¿no? En Latinoamérica y en algunos países inclusive no tan desarrollado, todavía es incipiente el tema de la transformación digital, porque obviamente va de la mano de la infraestructura de telecomunicaciones que tengamos a disponibilidad. Sin embargo, eso no quiere decir de que la misma no se vaya a verificar. Entonces, si bien existen diferentes velocidades o diferentes facilidades para realizarlo, el hecho concreto es que se va a materializar. Entonces, en este sentido, vamos a tratar de buscar en contexto cuáles serían los elementos estratégicos que debemos tomar en cuenta para que esa participación en la transformación digital que concierne a lo que manejamos, que es el área de procura, compras, abastecimiento o adquisición de suministros, como lo querramos llamar en una primera instancia, se puede hacer realmente de una forma adecuada, de una forma adaptable, y sobre todo que nos permita ir escalando en la posibilidad de que esta transformación, esta digitalización de nuestros procesos aporte realmente a lo que estamos buscando, que es simple y llanamente mantener la competitividad, no solamente de la organización en la cual nos estamos desenvolviendo, sino que más allá en nuestra propia competitividad profesional. Bajo ese esquema, vamos entonces a desplegar lo que vamos a conversar y les reitero, son bienvenidas en la sesión de preguntas cualquier cantidad de aportes, cualquier cantidad de interacciones para dar guía y respuesta a aquellas inquietudes que a bien quieran compartir. Mi nombre es Eutilio Toledo, como me presentó María Cristina, que es nuestra coordinadora ejecutiva del programa Uniquemia IESA. Soy profesor actualmente del diplomado de e-commerce de la organización, de la institución, perdón,
También estoy a cargo conjuntamente con el profesor Jesús Maté de lo que es el programa de gestión estratégica de compras en la transformación digital y participo como colaborador en el programa de Sales and Operations Planning, que da inicio casualmente la semana entrante. Desde el año 2012 pertenezco al grupo de profesores del área de operaciones y tecnología en el Instituto de Estudios Superiores de Administración en Venezuela, IESA, y desde el 2010 estoy al frente de mi firma de consultoría y desarrollo e implementación de soluciones para negocios, siempre asociado a la gestión de la cadena de abastecimiento y LEPSA. Sobre todo en lo que es la integración del ambiente 4.0. El lado derecho de la lámina está mi resumen curricular, y ahí puedo compartir con ustedes no solamente mi formación, no solamente mi experiencia, sino algunos elementos que son clave para poder comprender y poder intercambiar más extensamente sobre lo que significa esta gestión estratégica y este involucramiento en la transformación digital y cómo la transformación digital va convirtiéndose de a poco en una herramienta de uso cotidiano, ¿no? Entonces, en este sentido, nuestra primera pregunta quizás ilustre mucho de lo que nosotros queremos desplegar. ¿Cuántos planes se puede generar un ambiente de competencia cuando nos dedicamos a la gestión de compras? Y la respuesta, y la he colocado en amplia despliegue, cuantos hagan falta y más allá. Y paso a explicar por qué. La actividad de compras, o la operación de compras, o el proceso de compras, es el paso inicial, y ustedes lo saben muy bien, que se tiene que tomar dentro de la gestión de la cadena de abastecimiento para poder dar soporte a los procesos siguientes. El proceso de almacenamiento, el proceso de operación, el proceso de distribución, el proceso de servicio al cliente e inclusive, más recientemente, algunos procesos de transformación física o virtual, inclusive, que se realizan dentro de las mismas operaciones y que no necesariamente tienen que ver con un ambiente de manufactura. Entonces, claro, como es algo que está integrado, la gestión de compras no se puede abstraer de lo que significa la operación per se de la cadena de abastecimiento. Y entonces, un aspecto muy importante de la nueva gestión de la cadena es precisamente la planificación. La planificación, por lo tanto, ya deja de ser solamente, o ha venido dejando de ser solamente una actividad de un departamento o de una parte de la organización para convertirse en un estándar en todos sus niveles. La etapa previa a esta transformación digital fue, sin lugar a dudas, la aparición de la tecnología de la información, el manejo de datos y el uso de datos conjuntamente con modelos estructurados para poder hacer aproximaciones de escenarios. Entonces, esto permitió que pudiésemos elaborar planes de distintas características y de distintas tonalidades, si le podemos utilizar ese calificativo, al momento de hacer frente a la demanda, a los requerimientos de nuestro mercado de clientes. Esto ha venido migrando cada vez más hacia la fuente de abastecimiento y, por supuesto, el enlace entre la fuente de abastecimiento, entiéndase, el proveedor o los proveedores y la empresa, es el área de compras. Entonces, el área de compras está en este momento en un punto en el cual ya no es solamente un actor ejecutor, sino que pasa a ser un actor de planificación, conjuntamente con los otros elementos que conforman la cadena e inclusive coadyuvando tanto al proveedor o al grupo de proveedores como al cliente. Por ejemplo, esta acción de hacer planes integrados desde la fuente de abastecimiento hasta el cliente final o el usuario final se ve bastante potenciado o se ha visto bastante potenciado desde el momento de la aparición
de la situación sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial. Y era algo perfectamente previsible. Ya al inicio de lo que el Foro Económico Mundial ha denominado la cuarta revolución industrial, se ha visto y se constató de que muchos elementos de la vida diaria han sido tocados por la capacidad de intercambiar información. Y por lo tanto, su integración no era sino una cuestión de tiempo, de adaptabilidad tecnológica a nivel de equipos y de actualización a nivel de infraestructura. Entonces, la pandemia generada por el SARS-CoV-2 o COVID-19, como también se le conoce, lo que ha hecho es simplemente acelerar la necesidad de poder colocar en sincronización fuente y cliente. Entonces, por esa razón es que la respuesta es que hay que hacer tantos planes como nosotros tengamos e inclusive un poquito más allá. O sea, ya entra una visual de prevención, entra una visual de movimiento estratégico que no está nada alejada de lo que realmente se necesita. Entonces, esto implica que las dinámicas de la cadena de suministro en este entorno de altísima competencia, porque también la realidad nos está mostrando o nos está evidenciando de que en lugar de bajar el nivel de competencia, más bien ha subido, ha ascendido, porque claro, el tema supervivencia y el tema aprovechamiento de posiciones de crecimiento, pues está totalmente presente. Adicional, tenemos elementos de disrupción, como pueden ser no solamente el COVID, sino otros que se están dando por una u otra razón. Claro, como les comenté previamente, la situación sanitaria hace que esto se verifique muy importantemente, ¿no? Pero fíjense, hace unos meses atrás hubo un momento muy álgido de entorpecimiento del comercio internacional con el accidente que sufrió un buque mercante portacontenedores en el canal de Suez. Prácticamente hizo una movilización mundial en torno a la búsqueda de alternativas y de planes para hacer frente a una situación que no estaba en ningún plan, pues no se podía prever, salvo en un análisis de escenario muy in extremis, que un buque de esa característica quedara atrapado en medio de una vía de navegación. Entonces, eso trajo muchísimas implicancias y dio ventaja a quienes quizás pudiesen haber previsto o pudiesen haber tomado ciertas rutas alternativas porque pensaron en su análisis estratégico o visualizaron en su análisis estratégico que esa vía pudiese tener un colapso en algún momento, no por el accidente, sino por otras razones. Sin embargo, eso fue solventado, pero recientemente, apenas hace 2 o 3 días atrás, apareció la noticia de que ahora hay un colapso de contenedores desde la principal economía del Pacífico, que es la economía de China, y que amenaza con convertirse en un cuello de botella inclusive más grande que el que les mencioné previamente. Entonces, obviamente, esto hace que esta dinámica de alta competencia y elementos de irrupción que se pudiesen presentar tenga que ser muy tomada en cuenta. ¿Para qué? Para nosotros tener una visión mucho más integral y sobre todo que responda a un agregado de valor. ¿Qué significa un agregado de valor? O sea, que realmente el cliente no solo lo perciba, sino que se haga patente el hecho de que nuestra organización da respuesta a sus inquietudes en momentos como estos, en momentos de incertidumbre, en momentos de quiebra de inventario, en momentos de actividades que se ven interrumpidas de ciertos componentes o en lo que hoy tienen un papel muy importante
en lo que significa esta acción. Es muy, muy importante en lo que significa esta acción. Por tal razón, una visual nueva, una visual de, de características estratégicas que adicional pueda utilizar la tecnología, pues sin lugar a dudas que otorga un valor agregado muy importante. Entonces, pero tenemos una situación que es real, una situación que se plantea el hecho, ¿no? Que si bien la oportunidad es provechosa o la oportunidad que se plantea es provechosa, al mismo tiempo surgen aspectos desafiantes y retos muy importantes que cubrir. Esta situación desafiante y estos retos que se plantean están asociados sin lugar a duda no solamente con nuestra gestión interna, sino como mencionamos al inicio del día de hoy, está relacionado directamente con el proceso de compras que enlaza al proveedor con nuestra organización. Y el proveedor ya deja de ser simplemente alguien que suministra para pasar, o ha venido pasando, a ser un actor de primer orden dentro de nuestra gestión de abastecimiento. Entonces, como el proceso de compras está incluido dentro de la operación logística, para yo poder empezar a diseñar, optimizar, redimensionar lo que significa las acciones de suministro, tengo que tener muy presente que el proceso de compra se encuentra dentro de lo que sería la operación logística. Entonces, pero claro, cumpliendo un rol importante, como ya dijimos previamente, que es el mercado de proveedores. Ahora bien, como cumple un rol dentro de la operación logística, la gestión estratégica actual de la compra debe hacer ese enlace con una visual un poco más amplia, un poco más, ¿cómo podríamos denominarlo? Un poco más integral de aquello que estamos suministrando y aquello que necesitamos suministrar. O sea, ya no es solamente lo que yo venía manejando, lo que nosotros estábamos de alguna forma acostumbrados a gestionar, sino que ahora tengo que empezar a visualizar cómo lo voy a hacer de cara a un futuro que no es tan sencillo de planificar. En este sentido, sin lugar a dudas que debo manejar la relación con el proveedor a través de compras que agreguen valor, es decir, uso, eficiencia de recursos y productos. O sea, ahora la gestión de compras, esta gestión estratégica que va a estar cada vez más sincronizada con los clientes y los proveedores a través del piso digital, necesita que yo tenga una visual mucho más amplia, mucho más estratégica, mucho más en sintonía con aquellos elementos que agregan valor al producto, agregan valor al servicio que estamos otorgando como empresa. Cada vez más es claro de que los productos físicos de alguna manera han venido sufriendo lo que podríamos describir como una estandarización en sus características, ¿no? En el pasado, los productos se diferenciaban por tener un extra con relación a su competencia o a la competencia, y ese extra era algo que podríamos verificar de forma tangible. Pero hoy día, ahora, el tema del aspecto físico, si bien, claro, cumple un rol, no tiene el peso que tiene la percepción. O sea, el valor agregado que el mercado de clientes recibe de un producto ya no es solamente el
el que sea moderno, el que sea la moda, sino que también tenga esos adicionales que yo como cliente, como persona o como grupo de personas que están dispuestas a asumir el costo de adquisición, pues queremos que sea distinto. Entonces, el aspecto de compras o el área de compras, el proceso de compra, el ambiente procesal integral, ahora tiene también que movilizarse bajo ese esquema, ¿no? Tiene que tener esa visual porque así lo están comandando las necesidades de los clientes. Y, por supuesto, ese abastecimiento que estamos buscando tiene que tener una característica primero de globalidad. Y vamos a hablar un poquito más de esta descripción. Tiene que estar categorizado. Quiere decir, tengo que tener no solamente una descripción del producto y una familia a la cual pertenece el producto o el servicio que estoy contratando, sino que tiene que estar perfectamente categorizado. O sea, tengo que tener los diferentes niveles, las diferentes categorías que me permitan entonces poder hacer una gestión de compras, un proceso de compra lo más integral posible. Entonces, para yo poderlo hacer, tengo que clasificar el producto y, por supuesto, el proveedor asociado, perdón, previo a cualquier otro tipo de iniciativa. ¿Por qué debe ser esto una prelación ante otra iniciativa que pudiese ser, por poner un ejemplo, el precio o la disponibilidad en cantidad o el tiempo de entrega? ¿Por qué debo primero categorizar? ¿Por qué debo tener una gestión al clasificar producto y proveedor asociado? Porque, como dijimos, ya los materiales e inclusive los servicios cada vez están más estandarizados. Por lo tanto, la clasificación del producto debe incluir aspectos adicionales, como quizás ustedes ya lo están viviendo hoy día. Debe poseer características particulares que me permitan a mí hacer una negociación correcta entre el proveedor y el material o servicio que maneja y las necesidades reales de nuestra cadena de abastecimiento. Entonces, quienes están en el mundo, por ejemplo, del retail, saben con un poco más de cercanía a qué nos estamos refiriendo. Hay productos que usted consigue o nosotros conseguimos en los anaqueles. Ajá, pero ¿cuál es la diferencia entre adquirir uno o adquirir otro? Quizás lo primero que se nos puede venir a la mente es el precio de compra o las condiciones de pago de cara al proveedor. Pero cuando indagamos un poco más, vemos que detrás de una efectiva rentabilidad en ese campo viene dado por la frecuencia de reabastecimiento en formato, tiempo y características correctas que el proveedor me pueda suministrar. De nada vale que quizás me dé mejores términos de pago, de nada vale que quizás tenga una característica funcional excelente si, por ejemplo, el tamaño del envase, el tamaño del empaque no se puede manejar fácilmente en un anaquel, porque el movimiento dentro del anaquel, dentro de lo que es el espacio o el piso de venta, no está comandado por la empresa, está comandado por el cliente final. Entonces, imaginémonos de que el producto es muy bueno, el producto tiene muy buenas características, como mencionamos, física, nos están dando una muy buena oportunidad de adquisición vía precio de compra, pero es un producto que para el usuario final es inmanejable en tamaño o cuando arriba al negocio del retail, en este caso específico, está a disponibilidad en el momento en el cual el mercado del proveedor, el mercado, perdón, del cliente no lo necesita. Entonces ya indudablemente que la oportunidad se ha perdido y no tenemos la posibilidad de recuperarla como era en otros tiempos. Entonces ya aquí
a pesar de que luce como, caramba, sería un tema de desarrollo de productos, sería un tema de desarrollo de canal de venta, no, es un tema integral de toda la organización, pero donde el profesional de las compras cumple un rol muy importante porque necesita sincronizar tiempos, características, condiciones y momentos. Entonces, como tienen que coordinar todo eso, sin lugar a dudas, la mejor forma es a través de una categorización, a través de una clasificación y, por supuesto, con el adicional de cuáles son las particularidades del proveedor que está asociado con ese producto. Obviamente, a posteriori vienen las otras condiciones, las otras consideraciones, precio de compra, disponibilidad de producto, etc. Pero siempre en todo momento, ya el proceso de compra dejó de ser solamente, y lo decimos de esa forma, solamente pasó de ser un tema administrativo casi que puro para convertirse en un tema donde la sinergia entre administración y operación es el día a día de las cosas. O sea, un reto, por eso es que mencionábamos previamente que está lleno de desafíos y retos. Los profesionales de las compras hoy tienen que capacitarse más, adiestrarse más, ya no solamente en técnicas de negociación, elemento clave, obviamente, para toda acción de compra, por cierto, aspecto muy resaltante que vamos a tener en el programa, sino que pasa por preparar muy bien hacia dónde vamos a negociar. Entonces, si bien es necesaria unas habilidades y unas destrezas para la negociación, una negociación efectiva, una negociación adecuada, una negociación correcta, requiere sin lugar a dudas pasar por lo que significaría esa clasificación y esa información previa que nos va a ayudar a tener una mejor posición. Dentro de nuestro programa vamos a desplegar, inclusive vamos a tener bastante intercambio sobre un modelo que, si bien su conceptualización no es reciente, ya tiene un poco más de 30 y tantos años, pero que brinda la oportunidad al profesional de las compras de, si no lo ha manejado, empezar a conocer cómo ir adecuando a sus suplidores, a sus proveedores, hacia lo que es el momento de la transformación digital. Este modelo, denominado modelo de Krajcik, por haber sido vertido en primera instancia por el doctor Peter Krajcik, profesor de la Universidad de Harvard, simplemente lo que hace es ayudar o coadyuvar al profesional de las compras a poder sincronizar y armonizar conjuntamente con todos sus socios de interés, entiéndanse proveedores, gestión operativa interna, un área muy importante para nosotros los profesionales de compra, que es en la relación interna con el área de finanzas, como con elementos que son del día a día, poder establecer, caramba, hacia dónde puedo movilizarme de forma tal de ir preparando esa digitalización, de poder emplear esa tecnología intuitiva, de forma tal de que la relación con los proveedores y los materiales o servicios que me suministra cada vez sea mucho más fluida. Entonces, este modelo o el modelo de Krajcik es tal cual, como él lo definió, es un modelo que contrasta, impacto y riesgo. ¿Y cuáles son las variables que él tomó en cuenta para desplegar su observación, que hoy día ya es un modelo estructurado? ¿Cómo influye el impacto financiero sobre la operación y cómo influye el riesgo de suministro para la operación? O sea, en pocas palabras, logró a través de un esquema matricial ver la relación, o por lo menos establecer la relación entre dos aspectos que son clave para nosotros quienes hemos desarrollado y desarrollamos labores de compra, que es el equilibrar que el costo asociado a la adquisición sea el adecuado para que la operación, la cadena de abastecimiento, pueda hacer su función de una manera
estable y, por supuesto, de una manera confiable. Entonces, el modelo de Kraljic, para quienes no lo hayan quizás podido ver, lo vamos a desplegar como les comenté durante el programa, pero aquí tenemos una aproximación bien interesante de en qué consiste. Entonces, el doctor Kraljic, como le comenté, lo que hizo fue simplemente, y cuando digo simplemente no es que sea sencillo, pero lo trató de llevar a un esquema práctico de aplicación concreta. En un eje cartesiano colocó las dos variables, el riesgo de suministro, un aspecto que vemos en esta parte inferior. Voy a ayudarme aquí con el puntero láser. El riesgo de suministro y el impacto de la compra en los resultados. Cuando estamos hablando de los resultados, es el impacto financiero. Interesantísimo. El doctor Kraljic no hizo el esquema o no lo planteó desde un inicio el esquema sobre el precio de compra. Ya en el programa lo vamos a ver con más detalle, pero ya en ese momento se dio cuenta de que como la gestión de compras forma parte integral de la operación logística, la medición financiera de la operación logística tiene que ser en base a el efecto o la consecuencia que tiene la misma sobre la organización. Y el efecto de la operación logística sobre la organización, un efecto negativo o un efecto positivo, tiene una medición en los resultados financieros. Entiéndase en la rentabilidad operativa o en el superávit o déficit en un estado de ganancias y pérdidas. Entonces, bajo esa figura, le fue mucho más sencillo para él desplegar el concepto porque esta metodología, perdón, lo que busca es no solamente que nos ayude a nosotros, los profesionales en las compras, en ubicar dónde se puedo colocar a mis proveedores, más allá de la primera percepción que podría ser el precio de compra, disponibilidad o confiabilidad, sino también cómo influye eso sobre la cadena y al propio tiempo cómo la cadena influye sobre ellos. Porque también, como esto es algo bidireccional en cuanto al tema relacional, es muy importante que así se visualice. Entonces, en el esquema matricial, él dijo, bueno, como un esquema matricial y como es un eje cartesiano, todo eje tiene un origen donde tenemos el valor más bajo y tenemos obviamente un eje que va creciendo hacia el valor más alto. Entonces pudo determinar que cada cuadrante correspondía a una interacción y que esa interacción definía al material o al servicio y por supuesto a el proveedor que suministraba dicho material o prestaba tal servicio. Entonces, fácilmente se puede ver que cuando el riesgo de suministro posee una alta complejidad medida bajo las variables o bajo los aportes que hagan los socios interrelacionados es muy alta, perdón, y el impacto de la compra en los resultados también tiende a ser alta, entonces ese punto de encuentro él lo denominó como el cuadrante de los productos estratégicos, donde sin lugar a dudas tiene que haber una alianza con los proveedores. ¿Por qué? Porque es allí donde se ubican productos y servicios que afectan rápidamente, que impactan muy altamente, no solo a la operatividad, sino también a la rentabilidad de la organización, ¿verdad? Cuando tenemos un producto o un servicio cuyo riesgo o complejidad de suministro más bien tiende a ser bajo, o sea, que no representa un esfuerzo de adecuación o de búsqueda muy grande o de uso muy grande por parte de la cadena de abastecimiento y realmente el impacto tiende a ser no imperceptible, ¿no? Pero sí bajo, entonces él ubicó ese cuadrante como el cuadrante de los productos rutinarios, con la recomendación de que sea un sistema
de contratación, donde la liberación de reabastecimiento sea algo muy ligero, de forma tal de poder enfocarse en un esquema mucho más desafiante, mucho más exigente en términos de negociación, como lo puede ser aquellos productos o servicios ubicados en el cuadrante estratégico. También determinó que cuando existe un riesgo o una complejidad baja de suministro, pero existe un alto impacto de lo que adquirimos sobre los resultados, pues simplemente lo denominó productos apalancados o el cuadrante de los productos apalancados. Y aquí indudablemente que lo que está en juego es, como es el impacto financiero de una manera muy importante, buscar ofertas, ubicar ofertas competitivas, en pocas palabras, ofertas que al ser llevadas al costo de adquisición, realmente representen una ventaja con relación o bien a otros proveedores o inclusive a otros materiales, ¿no? Porque lo que es el tema es el impacto en compra, ¿no? El impacto desde el punto de vista de los resultados. Y pareciera ser un recurrente en todo análisis de este estilo. Existen lo que se denominan los productos cuellos de botella que corresponden al cuadrante donde si bien el impacto financiero o el impacto de la compra no es tan alto, pues el riesgo en el suministro y la complejidad de ubicación de esos materiales o servicios sí tiende a ser alta. Por lo tanto, si bien no es un producto, vamos a decirlo coloquialmente, no es un producto costoso, sí es un producto que afecta a la cadena y por lo tanto, por derivación, tiene un impacto en la operación. Entonces, en base a estos cuadrantes es que nosotros empezamos a poder a delimitar, poder desplegar cómo podría ser nuestra implementación. ¿Para qué? Para precisamente enfocar los esfuerzos hacia esos elementos que tienen toda esta serie de particularidades, toda esta serie de elementos que son necesarios para simple y llanamente poder garantizar de que el proceso de compra se verifique estratégicamente, pueda ser integrado de una manera correcta y sin lugar a dudas pueda coadyuvar a la organización y a nosotros como profesionales del área a tener un mejor desempeño, un mejor desenvolvimiento. Ahora bien, este modelo de Krajcik no es un modelo simplemente que se conceptualiza y se aplica a través de una fórmula. No, es un proceso. Y como toda actividad procesal, como todo esquema que deba ser analizado para aplicar el concepto de proceso, tiene unos pasos que hay que definir, ¿no? O que hay que realizar, de forma tal de ir preparando el campo para poder empezar la integración, la integración en la transformación digital, y que entonces nosotros nos dediquemos como profesionales de las compras a lo que es la ubicación de mejores ofertas, el diseño de mejores negociaciones y todos los elementos que dentro del programa de compras ustedes van a tener la oportunidad de compartir. Lo primero que hay que hacer, como todo proceso, es analizar la cartera, o sea, dónde estamos parados, qué tenemos hoy día, o sea, realmente qué significa para nosotros el material y los proveedores, son muchos, son pocos, etcétera. O sea, necesitamos establecer cuáles son los parámetros que tenemos a disponibilidad para empezar a hacer el análisis. En segundo lugar, la segunda parte del proceso es quizás la más demandante desde el punto de vista interno para nosotros como profesionales de compras, es cuáles son o cuáles van a ser los criterios que vamos a emplear para establecer impacto financiero y riesgo de suministro, porque es una parte muy desafiante y porque es una parte muy exigente, porque el impacto financiero, sin lugar a dudas, está muy relacionado con lo que maneja el área de finanzas y el riesgo de suministro está altamente relacionado con lo que manejan las áreas operacionales, tanto de manufactura, si fuese el caso, como de almacenamiento y distribución, si fuese el caso de una empresa comercializadora. Si es una empresa de servicios, bueno, de igual manera hace falta
un aporte financiero y ya el riesgo que representa los materiales o servicios a contratar ya no solamente va de la mano del inventario que vamos a tener que resguardar, sino inclusive hasta de las subcontrataciones que tengamos que realizar. Un caso típico, ejemplo, de un análisis de riesgo amplio, más allá de lo que es la parte operacional física, tiene que ver con las empresas de telecomunicaciones o las empresas de información y comunicación, donde hay un componente físico importante, pero también hay un componente no tangible que es necesario para que la empresa pueda trabajar, que es el conocimiento experto de desarrolladores, programadores, operadores, instaladores, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte de definir los criterios es muy importante de establecer, toma cierto tiempo. Dentro del programa dedicamos un análisis de casos específicamente sobre cómo pudiéramos aproximarnos de una manera práctica a establecer una forma de trabajo. Decidir el nivel de detalle del análisis, ese es el tercer paso. Eso es un aspecto que, como esto es un proceso y no es un proceso y no es un evento, y se repite sistemáticamente en la medida que nuestro análisis y del grupo de análisis vaya afinando, por supuesto, esto irá cada vez viajando hacia un nivel de detalle más particular. Una vez que tenemos esos tres pasos perfectamente ejecutados, entonces viene el esquema de desplegar el modelo. Es un gráfico, siempre es adecuado, indistintamente que tengamos otras herramientas de tecnología, pero siempre es adecuado desplegar el modelo en un gráfico. ¿Para qué? Para poder analizar, porque el gráfico, como es una matriz, utiliza o emplea el mismo nivel de escala en ambos lados. Entonces tenemos que llegar a un convenimiento de cuál es el nivel numérico de escala que vamos a emplear. Obviamente ese modelo va a derivar en un análisis y ahí empieza la discusión de resultados. Una vez que estamos ya con teste en cuál es la ubicación del producto y el proveedor en cada cuadrante de nuestra matriz particular de cada empresa, entonces viene la definición de la estrategia de compra y las acciones de mejoramiento. Estas no pueden ser globales, sin lugar a dudas, tienen que ser por cuadrante. Y eso me lleva a el enlace que hemos colocado en la lámina, en pantalla, entre lo que es lo que sería el punto A. Si aquí vemos, hacemos un despliegue hacia el lado derecho de la lámina y vemos que, por ejemplo, un producto que tenga características de ser estratégico, el objetivo es garantizar el suministro a costo competitivo. Y eso implicaría estas acciones recomendadas: desarrollo de relaciones a largo plazo, selección detallada de proveedores, intervención del proveedor en la fase inicial de desarrollo de productos cuando así se requiere. Y la estrategia, aun cuando ya vimos que en el despliegue de la matriz está sugerida, que es la alianza de proveedores, es a través de un esquema de sociedad. Ojo, que no significa un esquema simple y llanamente de buenas relaciones. Las buenas relaciones siempre tienen que estar presentes, sino un esquema de sociedad. ¿Qué coloco yo? ¿Qué colocas tú? Para poder garantizar ese material, el suministro de ese material, porque para mi operación, para mi cadena de abastecimiento, es un material de características estratégicas. Y así se va derivando todos y cada uno de ellos, desde el estratégico hasta el rutinario, en estas sugerencias amplias que hemos colocado de disponibilidad para el análisis de todos nosotros, ¿no? Entonces ya estamos viendo que ya comienza el asunto a tomar un poco más de cuerpo, ya la matriz deja de ser algo como muy abstracto o muy cualitativo para convertirse ya concretamente en algo que podemos ejecutar. Sin lugar a dudas, como toda estrategia, hay que implementarla y, por supuesto, dar el seguimiento respectivo, ¿no? De forma tal de poder hacer la matriz de Kralj. Ahora, elementos clave para yo emplear esto en el campo, o sea, en el día a día y de la mano de la digitalización. El modelo tiene que ser mantenido y alimentado con datos de campo y en tiempo real. Los datos de campo se capturan en la operación y el tiempo real lo otorga la tecnología de la información.
Por ello, la importancia máxima de esta tecnología de la información, porque sin la tecnología de la información, entiéndase, sin el enlace hacia la transformación digital, pues simplemente el modelo de Kaji, que es un modelo muy poderoso y muy ágil en aplicación y muy beneficioso en términos de resultados, pues quedará como una reunión más dentro de las tantas que hacemos del día a día y no va a aportar lo que realmente buscamos, que es que me guíe estratégicamente hacia cómo voy a relacionarme con el proveedor más allá de la negociación, más allá de la simple negociación o de la simple compra. Y por supuesto, esto me permitirá a mí tener uso, registro y enlace en tiempo real, y la transformación digital me permite no solamente internamente, sino también hacia el proveedor. Y esto es esencial. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado que la integralidad de la cadena de abastecimiento en el mundo digital no me permite, más allá de ciertas confidencialidades propias del aspecto interno de la organización, estar aislado del mundo. Tengo que tener esa interrelación, tengo que tener ese conocimiento de qué es lo que está pasando para poder adecuar, hacer una acción táctica sobre la base de un conocimiento estratégico. En este sentido, para empezar nuestra transformación digital, sin lugar a discusión, tenemos que pasar por, hay que actualizar la base de proveedores, eso es muy importante, evaluar el desempeño del producto, poseer registro de uso de materiales, dar seguimiento al uso y al costo, sincronizar las compras de materiales con la disponibilidad del flujo efectivo y, por supuesto, emplear tableros de control, lo que se denomina como dashboards, como elementos clave. No simplemente como un elemento de registro, porque sabemos que hacen falta, sino como un elemento clave de tendencias y análisis. De hecho, dentro del programa tenemos un módulo que compartimos el profesor Jesús y yo, donde a mí me toca, en lo particular, hablar un poquito de no cómo hacer un dashboard, sino cuáles son las implicaciones que se posee, por qué es necesario tener un dashboard. Y hoy en día la transformación digital me permite tener tableros de control que puedan interrelacionarse operacional, logística, financieramente e inclusive adicional, aportar elementos de innovación. Entonces, el esquema del futuro integrado de compra es algo así como lo que estamos viendo en pantalla. Bastante completo, bastante interrelacionado, con un aspecto operacional muy bien definido, con un aspecto administrativo muy bien ajustado y con un enlace cliente-proveedor bastante diáfano y en tiempo real. Por tal razón, la cadena de abastecimiento, como yo la denomino, o las compras del futuro, que son hoy día, son cada vez más sincronizadas en la acción procesal y, por supuesto, integrada a toda la cadena de abastecimiento. Permitiendo que el uso de categoría de productos se haga a través de la integración digital y, lo más importante, no solo de forma global, sino también localmente, porque esto es una realidad y esto lo vemos, ya lo mencioné como ejemplo, lo traje a colación cuando hablamos del sector retail. Ya la compra puede hacerse de ciertos insumos, la adquisición de los usuarios y la adquisición del reabastecimiento pueden darse en una ciudad muy pequeña o una localidad muy pequeña y el proveedor estar muy lejos. Ya esa visual del futuro, de que las cosas iban a ser cada vez más globalizadas, de que los productos iban a ser más globalizados, pues ya hoy día se verifica sin ningún tipo de inconveniente, inclusive en economía con bastantes restricciones, como quizás se haya evidenciado en el pasado reciente a quienes viven en Venezuela. Muy bien,
Con esto hemos desplegado para ustedes este webinar sobre la gestión estratégica de compras y los aspectos más relevantes que vamos a ver durante el programa, con una aproximación a ciertos puntos que en lo particular hemos visto como que de mucha novedad y de mucho desafío y de mucho reto para nosotros. Entonces, siendo ya el momento, pasamos entonces a conversar para que podamos hacer las preguntas. Entonces voy a pasar a compartir mi video, mi cámara, y a contestar cualquier inquietud que a bien tengan, bien sea por esta vía o la sala de conversación. Voy a dejar de compartir pantalla un momentito solamente para efectos del intercambio. Muy bien, estamos a total disponibilidad. Eutilio, ahí en el chat tienes un comentario por Saúl González en donde pregunta que si es un programa elaborado por ustedes. Mira, disculpa que aquí tengo acá, Saúl, ya va, que tengo acá varias. Ok. El programa de compra, sí, el programa de compra lo elaboramos nosotros, está basado quizás lo puedan ver en el detalle, está basado en las realidades de adecuación, sobre todo muy enfocado a el tema de Latinoamérica, ¿no? Creo que en ese sentido estamos tratando de aportar a lo que significa esta etapa de actualización que es tan necesaria porque el reto que se plantea en Latinoamérica es muy importante de cara a la reconstrucción económica y que por supuesto hay que estar en sintonía con esa situación. Hola, buenos días. Mi nombre es Eirimar Rivero. Hola, Estoy en ¿cómo el área de estás? operaciones, bien chévere. Yo tengo una consulta. Actualmente acá en Venezuela no hay tanta gama de proveedores para lo que es la parte de insumos, la respuesta y suministro para las empresas manufactureras. Como política de la empresa, nosotros acá en Café Flor de Patria tenemos que tener al menos 3 proveedores por cada repuesto. Y en ocasiones no sucede así. En ocasiones hay repuestos que apenas un solo proveedor lo tiene. Ese planteamiento, para que esté basado según una estructura o que vaya de la mano con la parte de gestión de calidad, que es la que evalúa los procesos y los procedimientos y que todo se cumpla tal cual como está en el manual, se pudiese colocar como una excepción. Fíjate, esta es quizás uno de los puntos más positivos del aporte de Kraljic, ¿no? Cuando hacemos un modelo de Kraljic, fíjate que Kraljic no despliega, no se despliega el concepto sobre un esquema de cuál es el procedimiento que debe seguir, sino cómo es el impacto del producto o del servicio y el proveedor asociado para la cadena de abastecimiento, tanto desde el punto de vista operacional como desde el punto de vista financiero. Si solamente tienes un proveedor, por poner un ejemplo, y ese proveedor trabaja con un elemento que es indispensable para la operación de la empresa, pues entonces el tratar de llevarlo a un esquema administrativo puro no va a surtir el efecto que estamos buscando, que es la garantía de la operación. Y en la medición correcta
de cómo está afectando. Te pongo un ejemplo, aun cuando no corresponde a la manufactura, pero te pongo un ejemplo de quizás un poco más cotidiano. Imagínate que tú vas a un supermercado, ¿correcto? Vas a hacer una compra, no una compra pequeña, sino mediana. Ajá. ¿Qué pasa si no consigues un carrito para meter las compras? Claro, claro. O sea, indistintamente de que el carrito lo suministre un solo proveedor o de que el carrito sea de un nivel de compra a nivel de precio alto, realmente la cadena se va a ver afectada porque inmediatamente el cliente va a decir, bueno, por aquí voy a ir a ese supermercado, si aun cuando los precios son económicos, aun cuando la variabilidad, la variedad es grande, caramba, para yo poder hacer mercado tengo que llevarme mi propio carrito. Entonces empiezas tú a ejecutar de una manera sensorial un crunching interno. O sea, tengo que ver, oye, ¿qué beneficio tengo y qué representa para mí? Caramba, si yo tengo que llevar el carrito, implica que yo voy a perder más tiempo, implica que yo voy a tener que hacer una gran cantidad de gestiones que no me agregan valor. Por lo tanto, prefiero ir a otro sitio que a lo mejor es un poquito más costoso, pero que sí tiene el carrito. Claro, entiendo perfectamente. Entonces, por eso es que Crowley dice, no te enfoques exclusivamente, claro, hay elementos en los procedimientos administrativos que hay que cumplir. Por ejemplo, un bien de capital, tú no lo puedes analizar tan someramente. Un bien de capital es algo que está sujeto a una contratación con un proveedor especializado, requiere una alta inversión de dinero, es un tiempo de amortización del bien, o sea, ya tienes otra visual. Tiene otra visual. Pero siempre con Crowley, la ventaja que tiene es que yo puedo, en mi operatividad de todos los días, poder aproximarme a cuáles son las potenciales estrategias que voy a seguir. Y me enfoco en el material o en el servicio y el impacto que tiene sobre la cadena de abastecimiento. Después vienen los otros análisis. Entonces, es mucho más sencillo así que simplemente tratar de forzar la situación hacia algo que a lo mejor no vas a poder cubrir. Porque tú mencionas que estás en Venezuela. Ajá. ¿Y qué pasa si no hay más proveedores? Claro, claro. Y no hay perspectiva de que llegue otro. Entonces vas a vivir con un eterno, ¿cómo se llama? Por si acaso, con una eterna incremento en la partida específica de ese proveedor porque no tienes otra salida. Entonces es quizá un tema un poco más de verlo, ¿no? Por aquí tengo a Marisela, la automatización de procesos clave dentro de la gestión logística. Ello es importante involucrar a líderes y colaboradores y cambiar paradigmas. Claro, por supuesto. Pero fíjate una cosa, Marisela, una cosa bien interesante después de muchos años de experiencia. Si bien el líder cumple un rol, sin lugar a duda, porque es quien toma las decisiones, el principal aliado, y es el aliado más proclive al cambio tecnológico, aunque quizás a primera instancia no lo vea, es quien ejecuta la operación. Y es algo muy sencillo de visualizar, porque quien ejecuta la operación, en el momento que ve la facilidad de la utilización de una nueva herramienta, pues su sentido común le dice, bueno, hay que utilizarla. Y les pongo un ejemplo de la vida real. No sé si alguno de ustedes estará trabajando o habrá visto lo que llaman un elemento de captura de datos a través de ¿cómo se llama? De código de barra, ¿no? Eso es como una especie en Venezuela le dicen coloquialmente la pistola, o sea, como la que usan en los supermercados, pero en vez de ser fija como está en la caja del supermercado, es algo que uno lleva en la mano, pues. Las primeras eran literalmente, por eso que se le denominaba pistola, tenía la forma de la misma, ¿no? Entonces el haz de luz se encargaba de capturar la información, pero después que uno pulsaba el gatillo, por decirlo de alguna manera. Y posteriormente, después el producto, la ubicación, las características del lote, etcétera, entonces la persona tenía que digitar, porque tenía como un pequeño teclado en la parte superior, tenía que digitar características del operador, etcétera. Hoy día, eso no es que no existe, permanece en uso, pero ahora hay aplicaciones del teléfono
que hacen esa misma función. Entonces, ahora los operadores que utilizan ese tipo de herramientas tecnológicas, pues se sienten mucho más identificados, porque ahora no solamente reciben las instrucciones, tal cual como estamos nosotros conversando a través de un audífono, y solicitan a través del micrófono que está asociado al audífono, sino que ellos pueden capturar los datos como se captura un código QR de un producto con el teléfono. Claro, no un teléfono comercial estándar, todavía no, pero sí con la forma de un teléfono. Entonces, sí, hay que involucrar al líder, pero no hay que olvidar a quien ejecuta la operación para que esa información, desde el punto de vista de la comunicación digital, sea mucho, mucho más fluida, ¿no? Me comunica Saúl, aquí en Barquisimeto la gente se va de tu negocio y camina, precio. Bueno, ahí ya sí es un tema de características muy particulares de cada zona, ¿no? Eh, Ahí el valor agregado quizá sea medido por ese dólar de diferencia. La pregunta es un tanto retadora para contestar porque depende de muchos factores. No sé si tenemos alguna otra participación. Ajá, por aquí me preguntan, ¿cómo podría ser más eficiente la alianza estratégica entre el área solicitante y el proceso de compra? Cuando me refiero al área solicitante, me imagino que, o cuando te refieres al área solicitante, me imagino que es el esquema interno. Bueno, dentro del programa tenemos varias pautas de recomendación. Una de las que quizás puedo adelantarles es el tema del abastecimiento estratégico o la visual, la metodología para abastecimiento estratégico. Y uno de los elementos clave, perdón, para una excelente interrelación es conformar equipos multidisciplinarios, ojo, no equipos ad hoc, sino equipos estructurados de forma tal de poder conocer de cara a lo que se plantea de desarrollo, cuáles van a ser las pautas que se tienen que cumplir. No, nuestra experiencia nos ha evidenciado de que mucho de las alianzas internas de la organización se deben desarrollar en función de los puntos comunes y no solamente desde el punto de vista de lo que significa el producto o lo que significa la operación. Recordemos que, como todo ecosistema procesal, las organizaciones tienen diferentes elementos que conforman el proceso completo y cada elemento integrante del proceso general tienen como unos intereses particulares que cumplir. Sin embargo, hay intereses que son comunes y es ahí donde se tiene que explorar. Es un tema que es interesantísimo de desplegar. Yo les recomiendo muchísimo en el módulo de negociación que puedan desplegarlo con el profesor Jesús, porque lo que sí está bien bastante claro es que tan retador es el acto de negociación externa, entiéndase, profesional de las compras, proveedor, como la negociación interna. Entiéndase, profesional de las compras, integrantes de la cadena de suministro. Gracias, Juan. Excelente lo que le has comentado a Saúl. El programa inicia, por acá me hacen esta pregunta, el programa inicia el 19 de julio. Puedes hacer contacto directamente con María Cristina para detalles sobre horarios y contenido y demás elementos del mismo. Lo que sí menciono, te reiteramos, es que el programa es totalmente digital, vía online, y tiene aspectos de estudio de casos,
análisis de estudio y, por supuesto, interacción con los profesores. ¿Cómo integrar el proceso de compras con las metodologías ágiles? Mira, el proceso de compras lo puedes integrar desde el punto de vista de ejecución con cualquier metodología que te ayude a un mejoramiento continuo. La primera parte es establecer cuál va a ser el vínculo de información, tanto de ida como de retorno, de las iniciativas que vas a tomar. ¿No? El proceso de compras, como mencionamos inicialmente, como es muy dinámico y como requiere ser altamente integrado, no significa que va a sustituir a otros procesos o otras metodologías que la organización quizás esté analizando, sino que las va a complementar. Y esa es una acción que hoy día en los negocios es muy común. Es como los esquemas de metodologías esbeltas, como se le denomina en castellano, la metodología Lean, que en lugar de ser un método conceptualizado que sustituye a otro, es como un conglomerado de acciones que van siendo colocados y que sumativamente van aportando a cómo hacerlo de una mejor manera. Entonces, cómo hacerlo de una mejor manera no está reñido con el tipo de metodología que estás empleando. Lo que sí tiene que estar bastante claro es realmente qué es lo que se requiere del proceso para que la metodología funcione y al propio tiempo qué es lo que la metodología le va a aportar al proceso. Por aquí Tamara, ¿cuáles son los sistemas de software más usados? Bueno, hay una gran cantidad. Realmente en el módulo de transformación digital o de aplicación digital, quizás ahí te pueda mencionar Jesús, el profesor Jesús, con mucho más detalle, muchas características, muchos esquemas. Eso depende también el software que se va a utilizar, primero del tipo de organización. Si es una organización de manufactura, si es una organización de comercialización, si se dedica a la prestación de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar es, en función de eso, cuáles son las prestaciones que el software te va a brindar. Porque hay software administrativo muy complejo, hay software integrado muy complejo, hay software que permiten la colaboración con otros software. Entonces quizás ahí el equipo de trabajo, y es donde se hace presente el concepto de equipo de abastecimiento estratégico, quizás pueda cumplir el rol más importante, que es, ajá, vamos a ir a un software, espérate un momentito, pero ¿qué nos pide el software que debemos tener en consideración? Y una vez que el software que queremos implementar nos diga, se requieren tales y cuáles puntos, cuáles de esos puntos nosotros realmente necesitamos y cuáles de esos puntos estamos en capacidad de actualizarlos para parametrizar el software. Porque los software son herramientas muy útiles. De hecho, la transformación digital se basa ampliamente en software cada vez más como se dice, interactivo, pero la parametrización, o sea, los elementos que se requieren de colocar para la comparativa de datos o registros y modelos estructurados de resultados, es clave para que él te pueda brindar lo que estás buscando. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, si no es así, recuerden que a través de la página web de Uniquemia
pueden hacer contacto. María Cristina con todo el gusto les dará la información pertinente. Ya ella ha compartido su correo. Y bueno, quienes vayan a acompañarnos en el programa, desde ya bienvenidos. Y nos estamos contactando y viendo en una nueva oportunidad. Que tengan muy feliz día para muchos de ustedes en sus labores. Ha sido para mí un placer poder intercambiar. Gracias.